Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Eddie Zavala y el día de hoy les vengo a contar acerca de cómo elaborar correctamente su proyecto de grado. Acompáñenme. El proyecto de grado es un trabajo final que deben de elaborar todos los estudiantes de tercero bachillerato. Este proyecto de grado se da en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. El proyecto de grado que manda a realizar el Ministerio de Educación es un trabajo de investigación uniforme, con un esquema que ya está preestablecido, denominado estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Un estudio de caso es una investigación sobre un fenómeno determinado en un contexto real. ¿Cuál es la extensión del proyecto de grado? Pues bueno, el Ministerio ha determinado que la extensión de nuestro trabajo va a ser de 3.500 palabras. Esto equivale más o menos entre 14 y 15 hojas. No vamos a contar como número de palabras ni la página de la portada, ni las páginas de anexos y referencias. De ahí, todo lo que va en medio es lo que se contabiliza como las 3.500 palabras. ¿Cuál es la estructura del proyecto de grado? El proyecto de grado tiene una estructura dividida en 4 grandes partes. La primera parte se llama la delimitación del estudio de caso. La segunda parte es propiamente el desarrollo de su proyecto de grado. La tercera parte es la que denominaremos las conclusiones y las recomendaciones. Y finalmente, la cuarta y última parte de nuestro trabajo se llaman las referencias y los anexos. Empezamos por la primera parte del proyecto de grado. Se llama delimitación del caso y consta en total, la primera parte, de 950 palabras, divididas de la siguiente manera. La introducción debe constar de 250 palabras. Los antecedentes también deben de constar de 250 palabras. La definición del problema también lleva 250 palabras. Luego tenemos la justificación. La justificación tiene solo 100 palabras. Y finalmente tenemos el objetivo, que también debe de tener 100 palabras. Esto suma entre la introducción, los antecedentes, la definición del problema, la justificación y el objetivo, suman 950 palabras que deben de constar en la primera parte de su proyecto de grado. Vamos ahora con la segunda parte. La segunda parte corresponde al desarrollo en sí de su proyecto de grado. Y el desarrollo lo conforman 2.000 palabras. Es la parte más extensa y, si se quiere, un poquito más laboriosa de su trabajo. Consta de las siguientes partes el desarrollo. El marco conceptual, donde usted explica todo lo que va a investigar, tiene 900 palabras. Luego viene el marco metodológico, que es la manera en la cual usted va a realizar la investigación, qué métodos va a aplicar y qué estrategias va a implementar para poder llegar a las conclusiones más adelante. Y ese marco metodológico tiene 500 palabras. A continuación tenemos los resultados. Los resultados van a tener
400 palabras. Y finalmente vamos a tener el análisis de los resultados con 200 palabras. A continuación tenemos las conclusiones y las recomendaciones con un total de 500 palabras. Las conclusiones tendrán 250 palabras y las recomendaciones otras 250 palabras. Finalmente, la cuarta parte de nuestro proyecto de grado son las referencias y los anexos, que no se contabilizan en el conteo de palabras. Las referencias son todas las bibliografías que vamos a utilizar en nuestro proyecto de grado. Son las fuentes que vamos a consultar. Y los anexos pueden ser fotos, imágenes, encuestas y todo aquello que queramos nosotros poner adicional a nuestro proyecto. Bueno, una vez que sabemos la estructura, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Pues muy sencillo, jóvenes. Para empezar nuestro proyecto de grado, lo más importante es, primero, escoger un tema ámbito macro. Esto se conoce con el nombre de macrotema. Para su facilidad, el ministerio ya nos da 14 macrotemas disponibles. Usted, como primer paso, tiene que seleccionar el macrotema que más le guste, el macrotema que más le llame la atención, el macrotema sobre el cual usted va a hablar más adelante. Ese es el primer paso que debe dar usted como alumno. Ahora, se preguntarán, ¿cuáles son esos macrotemas? Pues como le decía, son 14. Y estos son, mucha atención. Primer macrotema, información sobre el COVID. Segundo macrotema, la convivencia. Tercero, ideas que cambiaron al mundo. Cuarto, la democracia. Quinto, cuidado de la naturaleza. Sexto, la interculturalidad. Séptimo, los derechos humanos. Octavo, ciudadanía global. Noveno, protocolos sanitarios. Décimo, problemas del mundo contemporáneo. Décimo primero, la vida y la diversidad. Décimo segundo, calentamiento global. Décimo tercero, tecnología, ciencia y arte. Y por último, tenemos el tema decimocuarto, salud, cultura y entretenimiento. Aquí es importante resaltar, estimados estudiantes, que usted está en la obligación de escoger uno de estos 14 temas. No puede escoger ningún otro macrotema fuera de estos 14 que ya están preestablecidos, ¿sí? Es súper importante destacar que el primer paso que usted debe de dar es seleccionar el macrotema de entre estos 14 que nos da ya el ministerio. Entonces usted, por ejemplo, puede ser que le guste hablar de los inventos, entonces su macrotema va a ser ideas que cambiaron al mundo. Usted quiere hablar de la discriminación, entonces su macrotema serán los derechos humanos. Usted quiere hablar, por ejemplo, acerca de cuáles son las medidas de protección en la pandemia, pues su macrotema será información sobre COVID. O usted quiere hablar de pronto sobre algún artista o algún pintor o inclusive algún cantante. Usted puede escoger el tema salud, cultura y entretenimiento. Es decir, usted tiene que siempre limitarse a estos 14 macrotemas. Y ese es el primer paso, escoger el macrotema. A continuación, una vez que usted ha seleccionado cuál es el macrotema, cualquiera de estos 14,
vamos al siguiente paso, al siguiente punto, que sería ya seleccionar el tema. Al delimitar tu tema dentro del ámbito que has escogido, ahora debes seleccionar un caso de estudio. Por ejemplo, yo voy a escoger el tema o el macro tema, los derechos humanos, ¿sí? Si yo escojo el tema de los derechos humanos, tengo que delimitar. ¿Qué es delimitar? Aterrizar ese gran macro tema en algo o en un contexto más reducido. Veamos de qué estamos hablando con algunos pequeños ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la información acerca del COVID, un estudio de caso podría ser Wei Huizan, que fue la paciente cero del COVID allá en la China. Cuando usted habla del macrotema, ideas que cambiaron el mundo, su estudio de caso pueden ser los drones y lo que son los mejores aliados para combatir enfermedades en el 2020. Si usted quiere o ha seleccionado como macrotema a la democracia, su estudio de caso hablará sobre Barack Obama y un presidente demócrata. O si su macrotema fue la convivencia, usted puede hablar acerca del CIAN y la tasa de divorcios más alta en el año 2020. Veamos otros ejemplos. Recordar, el macrotema es el que le da el Ministerio de Educación y son solamente 14. De ese macrotema, usted tiene que seleccionar un estudio de caso, algo particular, algo ya en detalle. Por ejemplo, si el macrotema es la interculturalidad, un estudio de caso puede ser los guaraní y los taromenani y un conflicto de décadas entre 1990 y el 2010. Otro tema de interculturalidad, por ejemplo, la participación de la mujer que viene de las culturas, por ejemplo, shuar, dentro de la democracia en el Ecuador. Ese puede ser un estudio de caso. Otro, cuidado de la naturaleza, el oso de anteojos y una luz de vida en el 2020. A mí se me ocurre otro estudio de caso, cómo cuidar al cóndor de los Andes ecuatorianos. Ese sería un estudio de caso dentro del cuidado de la naturaleza. Otro tema, los derechos humanos. Ese es el macro tema, derechos humanos. Luego nos vamos a lo particular. Estudio de caso puede ser George Floyd, una víctima más del racismo en el 2020. O si usted quiere hablar de los derechos humanos, usted puede hablar, por ejemplo, de la vulneración de los derechos humanos en Chile durante las protestas en septiembre del año pasado. O puede hablar de la vulneración de los derechos humanos en Ecuador durante las protestas de octubre. Todo eso tiene que ver con derechos humanos, pero estamos hablando de algo mucho más específico. Usted no puede hablar, por ejemplo, de los derechos humanos y hablar de forma general de la vulneración de los derechos humanos en el mundo, como estudio de caso. No puede poner eso como estudio de caso, porque es muy amplio. Haría falta una monografía completa para hablar sobre el caso de los derechos humanos en todo el mundo. Es por eso que el Ministerio nos ha creído conveniente y es correcto hacer aterrizar el gran estudio macro, el gran tema macro, como un estudio de caso muy particular. Y eso es lo que usted debe de investigar y explicar en su proyecto de grado, el estudio de caso. Ahora bien, una vez que tenemos escogido el tema macro y el estudio de caso, pues vamos a ver en qué formato hay que presentar ese documento. Nos pide que el documento final tenga que ser de ley con el tipo de letra Times New Roman de 12.
Yo sé que a muchos les gusta usar letra, por ejemplo, Algerial, o les gusta usar la famosa letra bold, o hay muchos tipos de letras muy simpáticas. Pero chicos, esto no es una presentación publicitaria, no, esto es un trabajo de investigación, de estudio de caso, es decir, es un trabajo serio, es un trabajo formal, es un trabajo de investigación y consecuentemente tiene que ser un trabajo uniforme. Así que olvídese de los tipos de letras bonitos o de colores que a usted le gustan y tiene que adaptarse a las directrices del ministerio. El ministerio nos manda que tengamos que utilizar la fuente Times New Roman de 12. Prohibido usar otro tipo de letra. Por más bonita, por más simpática que me parezca, el tipo de letra estándar que piden es Times New Roman de tamaño 12. El interlineado tiene que ser de 1.5 espacios, no más, 1.5. La marginación, es decir, el margen que hay en todos los bordes, debe ser de 1 pulgada. ¿Cuánto es 1 pulgada? 2.54 centímetros en todos los lados. 2.54 arriba, 2.54 abajo, 2.54 a la derecha y 2.54 a la izquierda. La sangría tiene que ser de medio centímetro, o sea, 0.50 al inicio de cada párrafo. Y por último, la numeración tiene que ir en la esquina inferior del documento. Por favor, todas estas directrices no hay que modificarlas, hay que escribirlas, digitarlas de la misma manera. Lo más importante, el trabajo final, el documento final, usted lo puede entregar de 3 formas, de 3 maneras. La primera forma es en CD, no en pendrive, sino en CD. Usted debe de comprar un CD en un bazar y cuando termine su proyecto lo graba en formato PDF, ojo, formato PDF, y luego lo graba en un CD. El CD lo etiqueta con un marcador permanente, usted escribe sobre el CD y pone allí proyecto de grado y pone su nombre y su apellido. Listo. Y ese CD con su representante lo manda a entregar al colegio el 11 o el 12 de febrero. Esa es la primera forma de presentarlo. La segunda forma de presentarlo es en formato PDF, es impreso. Es decir, que se puede tomar la molestia de imprimir, obviamente en papel, anilla, imprime en papel normal me refiero, no en cartulina, no en ningún otro formato, sino en papel normal A4, lo imprime, lo anilla y de la misma manera lo manda a dejar al colegio con su papá o su mamá. Y la última forma de presentarlo, que yo creo que muy pocos lo van a hacer, es de manera manuscrita. Esto en casos extremos, que los estudiantes no tengan acceso ni a una computadora ni a una impresora. En los 3 casos, en el caso del CD en formato PDF, en el caso de impreso, anillado, y en el caso de manuscrito, en los 3 casos, el proyecto de grado se manda a entregar al colegio con su representante. Puede ser el 11 de febrero o puede ser el 12 de febrero. No vale mandar el proyecto por correo o por WhatsApp, no vale. El proyecto tiene que ser entregado en físico en un CD, en físico impreso o en físico manuscrito en el colegio el 11 o el 12 de febrero. Obviamente, si lo va a entregar en CD, el CD debe de etiquetarlo. ¿Cómo se etiqueta un CD? Con un marcador permanente, usted escribe ahí encima cuál es su nombre, su apellido y dejarlo
en el colegio, que para esas fechas van a estar los profesores designados recetando estos proyectos de grado. A partir del 13 de febrero ya los docentes se van a encargar mediante una comisión evaluadora de calificar los proyectos de grado. Es muy importante decirles lo siguiente: los proyectos de grado tienen una calificación obviamente de 0 a 10. Sin embargo, esa calificación equivaldrá al 20% de su nota de bachiller. Cada vez que un estudiante se gradúa, recibe un título de bachiller, y en el título de bachiller dice cuál es su promedio, y ese promedio del título de bachiller equivale, escúcheme bien, al 70% su récord académico, desde que usted empezó a estudiar hasta tercero bachillerato. Todo ese promedio de estudiante equivale al 70% de la nota. Luego viene 10% que equivale al programa de participación estudiantil. Eso vale 10%. Entonces tenemos 70% todo su récord académico desde que usted estudia hasta tercero bachillerato. 70 más 10 del proyecto de participación estudiantil equivalen ahí el 80, y el otro 20% es este importantísimo proyecto de grado. Con lo cual le quiero decir, jóvenes, si alguna persona no entrega este proyecto, es muy probable que no se gradúe, porque para graduarse necesita un promedio de 7, y si usted no completa 7 entre su récord académico, entre su proyecto de participación estudiantil y en el proyecto de grado, vamos a suponer que no lo entregue, pues es muy probable que usted no complete su proceso de graduación. Así que por favor, a ponerse pilas. Voy a subir otro video con los detalles de cómo ir redactando su proyecto de grado desde cero. ¿Ok? Por ahora ha sido todo. Muchísimas gracias. Buen día.